factor de la justicia constitucional cada vez ha adquirido mayor presencia a nivel global, sobre todo en Latinoamérica, permitiendo el acceso a una especie de segmento de justicia que dice relación con el ámbito eminentemente constitucional y que en algunas oportunidades ha logrado crear conflicto con la judicatura ordinaria, pero en el aspecto, si lo vemos en el aspecto exclusivamente jurídico, el factor clave lo entrega que la Constitución es la primera ley positiva, es decir, la Constitución juega un rol de la primera ley positiva que todo juez debe tener presente en su funcionamiento. Ese diálogo es un factor importante en Chile. Los conflictos han sido bastante menores. La mayoría de los conflictos no se producen en esos, llamemos, campos. Si el elemento clave lo entrega aquí el respeto y la deferencia que se tiene entre la judicatura ordinaria y los tribunales constitucionales. El elemento esencial de la judicatura constitucional es el trabajo, como lo señalaba, con la ley positiva primaria, que es la Constitución. La justicia ordinaria, la justicia de fondo, la justicia de mérito, tiene un ámbito que de alguna u otra manera logra ensamblar con esa justicia. Y los conflictos se producen normalmente en tópicos especiales. Un primer aspecto que se da es en aquellas materias donde aparentemente el juez constitucional pudiera invadir campos de competencia de la justicia ordinaria. El segundo tópico es cuando, en sentido contrario, el juez de fondo, el juez de mérito, el juez de la justicia ordinaria, invade competencias o le resta competencias al juez constitucional. Y eso se maneja de alguna manera bastante bien en Chile en cuanto hay un respeto recíproco. Y el tercer ámbito es, que lo llamaría conflictos de núcleos puntuales, aquellas situaciones que se pueden producir entre algunos jueces de la justicia ordinaria con el Tribunal Constitucional cuando se invade, pero solo en el ámbito del derecho público. Doy un ejemplo a modo ilustrativo. Es en aquellas situaciones donde se presentan situaciones anómalas, cuando un tema determinado pudiera tener dos aspectos o interpretaciones sobre determinadas normas. Y en ese sentido, ahí se genera ese conflicto. Pero son de mínima ocurrencia, son de mínima trascendencia. El Tribunal Constitucional español para nosotros es un referente. Es un referente en términos de la tradición, en términos de la cultura, en términos del lenguaje. Siempre lo miramos como un órgano que puede ser capaz de seguirlo en determinadas materias, sobre todo en el aspecto doctrinario, en el aspecto dogmático, pero también en el aspecto jurisprudencial. Pero a su vez, en algunas materias, nuestro tribunal también avanza fuertemente en el desarrollo. Un tribunal que era de un número muy acotado de causas, ha tenido una expansión gigantesca en los últimos 4 años. El tribunal de tener aproximadamente 150 causas, estamos llegando a 2.000 causas de competencia del tribunal. Obviamente que hay muchos temas que tienen factores de precedente que van incidiendo fácilmente en su solución, pero cada vez
la amplitud del ámbito de la constitucionalización del derecho se nota en la jurisdicción constitucional en nuestro país. Aquí me atrevo a hacer un análisis histórico. El Tribunal Constitucional chileno ha tenido 3 etapas. Una primera etapa en su creación en el año 1970, cuando se dicta el decreto respectivo, hasta el año 1973, en la cual se dictan 17 sentencias, que fue el periodo de la Unidad Popular. Después viene un periodo que entra un verdadero receso, que fue el periodo en el cual existió un gobierno cívico-militar, hasta el año aproximadamente a mediados de la década del 80, que empieza una segunda etapa, y entre el 80 y el 2005 el tribunal desarrolla diversas actividades jurisdiccionales muy acotadas, muy, llamémoslas, puntuales, sí jugando un rol muy importante. Hay una sentencia emblemática que es la sentencia del plebiscito del año 1989, donde el tribunal establece un sistema de la necesidad de registros electorales, la necesidad de que sea una elección lo más transparente posible, un sistema regulado de elecciones. Esa situación lleva a que, a raíz del cambio, a la vuelta a la democracia que se produce en el año 1989, se desarrolle una potencialidad que recién es recogida en el año 2005 en adelante, que es donde comienza la tercera etapa del Tribunal Constitucional, y empieza este desarrollo cada vez progresivo, pero la progresión es bastante relativa. Siempre fue prudente el tribunal, y no es que ahora sea imprudente, lo que pasa es que la fuerza y las materias que están llegando al tribunal cada vez son de mayor envergadura, sobre todo temas relevantes en materia penal, en materia procedimental, fuertemente, mucha materia laboral, mucha materia de seguridad social, temas de derecho mercantil. Es decir, el ámbito creció inesperadamente aproximadamente 5 años. Se han pasado ya desde el 2005 hasta el 2020, 15 años, pero esos primeros 10 años fueron, yo diría, como un crecimiento muy lento hasta llegar a esas 200 causas al año, pero ahora el promedio de causas es sobre 2.000 causas cada año. Es decir, como vemos en este desarrollo histórico, lo que se está dando es ese fenómeno de constitucionalidad, pero también tienes un contrafenómeno que se podría apreciar en aquellos factores que tampoco transformen a este Tribunal Constitucional en un tribunal que abarque tantas materias que empiece a suplir al juez de fondo. Yo creo que el Tribunal Constitucional en nuestro país, que entra en un proceso de cambio constitucional que se empieza a desarrollar a contar del 26 de abril de este año, que va a durar 2 años, en la gestación de una Carta Fundamental nueva, tiene 2 retos. Uno, ser clave en el mantenimiento del régimen democrático. Segundo, ser también importante defensor de la institucionalidad. Es decir, este cambio constitucional es un cambio dentro de la Constitución, no es un cambio fuera de la Constitución. Y tercero, que el tribunal ha jugado un rol importante en este proceso democrático, pues ha permitido el respeto de las minorías. Es decir, se le critica en el aspecto de ser un tribunal contramayoritario, pero significa eso efectivamente que las minorías tienen un resguardo en un sistema democrático, y a la vez ha logrado esta expansión y su desenvolvimiento, y yo diría mejoramiento en su calidad técnica, en la medida en que ha podido ir recogiendo estas experiencias internacionales, ya sea del Tribunal Constitucional Español, del Tribunal Constitucional Italiano, el Tribunal
Constitucional alemán, con el cual hemos tenido encuentro igual que con el Tribunal Español, donde logramos una experiencia, una experticia que el tribunal recoge y la plasma en su sentencia.